Bueno, pues muy buenos días a todos. For those that are listening in English, it's going to be Anna that's going to be interpreting, but I also prayed for her to follow me and follow the speed that I'm going to be preaching with. Y bueno, era para la gente que Ana va a estar interpretando en inglés el día de hoy. Y bueno, qué gusto estar con ustedes. Mientras alabábamos, reflexionaba como Dani dijo, en este privilegio que tenemos de acercarnos al trono de Dios a través de Jesús, confiando en que a pesar de que fallamos, Él nos va a escuchar. Y tenemos esta seguridad de que nos escucha porque Él mismo lo dijo en su palabra. Por eso es que tenemos esa seguridad. Nos lo dijo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Y entonces, qué privilegio poder tener la palabra a nuestro alcance para saber cómo lograr esta relación íntima y plena en Él. Y esta relación que Él quiere tener con nosotros. Y más porque hoy la sociedad está llena de filosofías, de ideologías y de formas de pensar de tanta gente que a veces no sabemos si lo que estamos escuchando es verdad o no. Y si esas verdades nos están alejando o acercando a Dios. Y nos da argumentos que podrían inclusive hacer mucho sentido y alejarnos si no estamos anclados en su palabra. Llegando al punto donde a veces no sabemos cómo responder o si respondemos de forma incorrecta, sobre todo en temas difíciles que pueden causar rechazo, división o temas que nos dan vergüenza y que por lo tanto evadimos. Temas que incluso como iglesia a veces nos da cierto miedo predicar por temor a ofender a alguien, ¿no? Pero si no exponemos lo que dice la palabra de Dios sobre temas difíciles, la realidad es que la sociedad lo va a hacer y lo está haciendo de manera distorsionada. Es por eso que decidimos dar esta serie que titulamos Lo pregunto por un amigo, donde estamos abordando temas actuales en los que sentimos que tenemos que dar luz con la palabra, aunque sean incómodos. Pidiéndole que al Espíritu Santo que nos dé esta sabiduría, que nos dé valor para ser fieles a su palabra y que con la intención de que podamos ser edificados y caminemos con bases sólidas. Hace 2 semanas iniciamos con el mensaje del pastor Jonathan en el que expuso las razones por las cuales podemos estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto es nuestra autoridad y el lugar donde podemos encontrar la verdad. O sea que si yo escucho lo que dice la sociedad y lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre va por encima de cualquier otro argumento de la sociedad. Sabiendo que Dios nos ama más que la sociedad, sabiendo que Dios quiere nuestro bien más que la sociedad y sabiendo que Él nunca se equivoca cuando la sociedad sí se equivoca. Y basados en la autoridad de las Escrituras, la semana pasada el pastor Roland nos habló sobre qué dicen en cuanto al diseño de Dios, del hombre y de la mujer, de la sexualidad y de la identidad de género. Y cómo el pecado ha impactado y distorsionado este hermoso diseño de Dios y cómo debemos responder a esto, empezando por reconocer incluso el pecado que puede haber en nosotros en esta área. Si tú no tuviste la oportunidad de estar aquí, ya sea la semana pasada o la previa, pues puedes buscar estos mensajes en nuestro canal de la iglesia, en el canal de YouTube. Pero una enseñanza que vimos la semana pasada y que nos va a servir para abordar el tema de hoy es Génesis 1, 27 al 28, que nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, que los bendijo y les dijo, vayan, sean fructíferos, multiplíquense, gobiernen la tierra. Y vimos que al portar su imagen nos hace sus representantes, de tal forma que al salir a gobernar la tierra, Él sea glorificado en toda la creación a través de nosotros que somos los únicos portadores de su imagen. Que el mundo y la creación viera los hermosos atributos de Dios a través de nosotros. Porque solamente el hombre es creado a su imagen, con un alma que vive por siempre. Con una conciencia que puede saber lo que está bien y lo que está mal. Y con la capacidad, y bien importante, para podernos relacionar con Él y entre nosotros, con Él como sustento. Y reflexionando en esto, vino a mi mente el Salmo 8, donde el salmista se pregunta, en Salmos 8 del versículo 4 al 5.
¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hemos sido coronados de gloria y honra al ser portadores de su imagen. Por lo tanto, la vida es sagrada, es santa e inconmensurablemente valiosa para Dios. Y por lo tanto, la vida es digna de honor y protección. A esto es a lo que se le conoce como la santidad de la vida. Es una vida que por llevar la imagen de Dios es digna de honor y de protección, y a la cual Dios prohíbe que hagamos daño. En Éxodo 20:13 lo dice claro: no mates. Pero también Mateo 22:39 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto incluye también a tus enemigos, porque ellos también son hechos a la imagen de Dios. No puse el versículo, pero te lo dejo de tarea. Mateo 5 habla precisamente de eso, de orar por ellos, para que Dios los bendiga a ellos. Porque la vida humana es digna de honor y protección. Pero ¿en qué momento inicia la vida de una persona? Un salmo de sabiduría y alabanza que escribió el rey David nos va a mostrar esto, mientras él está reflexionando en esta gran verdad. Vamos a leer Salmos 139, versículo 13 al 16, y los invito a ponernos de pie para ver esta reflexión del rey David. Palabra del Señor. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento. El versículo 13 inicia diciendo: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Lo que quiere decir que Dios es quien nos crea y nos da forma en el vientre. Es un acto personal de Dios. Si hay vida es porque Dios decide darla. Job, en el capítulo 33, lo comprueba. Dice: el Espíritu de Dios me ha creado. Me infunde aliento de vida el Todopoderoso. O sea que en el momento de la fecundación, en el momento en que ocurre este milagro, el espermatozoide fecundando el óvulo, de una manera divina, Dios da aliento de vida eterna y una persona es creada. Y le da forma desde la etapa más temprana de ser, que es ser una sola célula, hasta el momento de nacimiento. Dios es el agente creador de la vida. Y es a lo que en Génesis 4:1 se refiere Eva, después de que nace el primer descendiente de la humanidad. En Génesis 4:1 dice: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tuvieron relaciones, ella quedó embarazada, que fue la fecundación, y el bebé se desarrolló hasta dar a luz a Caín. Todo esto con la ayuda de Dios. Él intervino en todo esto. Y esta verdad causa en David una respuesta de alabanza donde dice en el versículo 14: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y si esto es tan maravilloso y si fue tan admirable para él, hoy el avance de la ciencia y de la tecnología nos permite ver aún más de cerca esto, para que sean admiradas todavía más. La doctora Sander Lee, una científica con más de 20 años de experiencia, quien fue directora científica de diagnóstico molecular en el Hospital Infantil de Wisconsin, dice que siglos de descubrimientos científicos y los avances tecnológicos han aportado pruebas irrefutables, innegables,
que desde el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide se fusiona con el óvulo, cada uno deja de ser células independientes y dice, se produce un organismo nuevo, totalmente distinto. Es un ser humano en la etapa más temprana de desarrollo, que es una célula que llaman cigoto. Una persona que, a pesar de ser una sola célula, ya está completa, porque tiene toda la información genética necesaria para desarrollarse hasta llegar a ser una persona adulta independiente de 20 a 40 trillones de células. Todas las entrañas, todos los órganos ya están definidos en la primer célula. El ser humano es una creación admirable, una obra de Dios maravillosa. En el versículo 15 dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profunda de la tierra era yo entretejido. Cuando fuimos formados, nuestros huesos no le fueron desconocidos. Sabía quiénes éramos desde el vientre, sabía exactamente cómo seríamos formados, cada uno de nosotros, y fue entretejiéndonos como un artesano que entreteje un bello textil, una bella tela. Que por cierto, la idea de entretejer que Dios usa es tan adecuada, tan adecuada. Te invito a que mires esta foto. Con el avance de la tecnología, se ha llegado a determinar que dentro del núcleo de cada célula, que mide una milésima de milímetro, se encuentran 2 cadenas de ADN que, si las extiendes, logran medir 6.5 pies de largo. Esa cadena mide eso dentro de la pequeña célula, del núcleo de la célula. Esta cadena es la que tiene la información y los genes para formar cada órgano de nuestro cuerpo. Qué adecuada es la frase de entretejer, pues cuando ocurre la fecundación. Es como si Dios entretejiera 2 tiras iniciales, la que viene del hombre, la que viene de la mujer, las entreteje para dar vida en ese momento a una persona. Y a partir de esa etapa inicial, este hombre o mujer se irá desarrollando a medida que sus células se multiplican, llevando cada una la misma cadena de ADN, para que cada célula pueda tener la información y irse activando en el momento preciso para indicarle a cada célula si será tejido de corazón, si será tejido nervioso, tejido de piel, tejido de mano. Es una obra maravillosa. Es un ser humano siendo entretejido, como dice el rey David, en lo más recóndito, en el vientre de la madre, en un lugar oculto, secreto, íntimo, reservado. Ya que así como los bebés necesitan un entorno seguro y nutritivo para crecer fuera del vientre, el embrión necesita este lugar seguro donde crecer. Así que durante la 4ª semana, la célula, esta persona, el cigoto, se adhiere a su madre en el útero. De tal manera que, por ejemplo, en la semana 5, empieza a crear tejido para el cerebro y tejido para el corazón. En la semana 6, el corazón empieza a bombear sangre y se forma un tubo neural de donde va a salir el cerebro y la espina. En la semana 7 ya casi los órganos mayores todos empezaron a formarse. En la 8 el embrión ya se mueve y responde al tacto. En la 9 las neuronas ya producen ondas cerebrales, hay actividad cerebral. En la semana 10, que son los 2 meses y medio, más del 90% de los órganos han sido formados, el sistema digestivo ya funciona, empieza a definirse si la persona va a ser derecha o va a ser zurda. Y en la semana 15 y 16, su sistema sensorial funciona, se chupa el dedo como una manera de autocalmarse, y hay evidencia a través de los gestos que hace que puede sentir dolor. Es maravilloso. Pero tan maravilloso, ya para no seguir hasta las semanas, porque se nos va a hacer largo esto, veamos este video del Charlotte Lozier Institute para ver la maravillosa obra de Dios.
La maravilla de la vida de Dios es maravilloso, maravilloso. Y el versículo 16 revela una verdad más asombrosa todavía. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo ya estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo esto fue diseñado por Dios inclusive antes de existir. No somos un accidente, fuimos intencionalmente creados por Él. Y Dios fue diseñando los días porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, desde la etapa más temprana de una célula hasta la tumba. Pero ni siquiera hasta la tumba, sino hasta la eternidad. Porque la vida inicia en el vientre de nuestra madre y sigue hasta la eternidad. Ya sea con Él en el cielo, en esta relación íntima para la cual fuimos creados con Él, o separados de Él en un lugar del cual la palabra también nos habla, y que es el infierno. Nuestro destino dependerá si ponemos o no nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios está fuera del tiempo, Él ve pasado, presente y futuro, y Él en su libro, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo vemos, por ejemplo, cuando le dice al profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Él nos da vida como portadores de su imagen para darle la gloria a Él y gozarnos en Él como sus representantes. Y Jeremías lo hizo como un profeta. Y sabemos, por la autoridad de la palabra, que Él ya tiene obras preparadas para que a través de ellas podamos cumplir con ese propósito. Lo dice Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es por todo esto que la vida es sagrada, santa, inconmensurablemente valiosa para Dios. Por lo tanto, es digna de honor y de protección desde el vientre hasta la tumba. Y por eso, hoy en día es crucial tener esto presente, pero no solamente en la cabeza, sino en el corazón. En el corazón, con la fe, convencidos, seguros de esta realidad y dispuestos a actuar como dice Proverbios 31, del 8 al 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Por eso estamos viendo este tema de la santidad de la vida, para que como seguidores de Jesús veamos el llamado de levantar la voz por los que no tienen voz y de defender los derechos de los pobres y de los necesitados. Porque vivimos en un mundo caído que ha sido impactado por el pecado después de la caída de Adán y Eva, donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde hay egoísmo, donde hay maldad. Un mundo que se ha alejado de Dios y que toma decisiones pensando solo en el bien personal, llegando a la idea de creer es esto de que si algo me hace sentir bien, está bien, cuando esto no es cierto todo el tiempo. Y también dice que si algo es legal y no rompemos la ley, entonces está bien. Y la realidad es que algo puede ser legal, pero no está bien si va en contra de la voluntad de Dios. En la Alemania nazi legalizaron el homicidio masivo. Para ellos era legal hacer lo que hacían. No estaban rompiendo la ley en Alemania, pero sabemos que fue una atrocidad. Y por eso Pablo en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En este caso, la santidad de la vida. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos llama a tener fe y tomar decisiones con nuestra mente renovada con su verdad.
que no significa que no pueda llegar a hacer decisiones difíciles que requiera hacer sacrificios. La gente que protegía a los judíos en Alemania, en la Alemania nazi, defendiendo la santidad de la vida, terminaba en campos de concentración. Pero al tratar de protegerlos, estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es defender la santidad de la vida. Los creó a ellos para ese propósito, en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar, y ahí Dios fue glorificado a través de ellos, a través de ese sacrificio. Y hoy, pues la situación no es diferente, sigue habiendo este mundo caído, y Dios nos llama a enfrentarnos a situaciones de gran quebrantamiento, con fe, amor y gracia, como lo hizo Jesús. En temas que impactan la santidad de la vida, como lo es el aborto, como es la eutanasia, como es la trata de personas, el maltrato a inmigrantes, el maltrato de ancianos, y cuántos más no hay. Temas muy difíciles que atentan contra la santidad de la vida. Y el día de hoy solo vamos a tratar uno de esos temas, que en estas elecciones está en todos los medios de comunicación, con mucha gente a favor y mucha gente en contra, que es el aborto. El usfacts.org, que es un site reconocido por ofrecer información que no es tan tendenciosa, dice que en 2021 en Estados Unidos, por cada 5 nacimientos, hubo un aborto reportado. ¿Te das cuenta de la proporción? Y nada más es reportado. Por cada 5 nacimientos, un aborto. Ese es el tamaño del problema. Un estudio publicado en marzo en el 2012 de Prenatal Diagnosis dice que el porcentaje de abortos de niños con síndrome de Down es del 67%. 67%. O sea, de 10 niños con síndrome de Down en el vientre de su madre, casi 7 son abortados. Así de grave es esto. Y sin embargo, muchos padres que deciden recibir a estos hijos con este síndrome encuentran una gran bendición en ellos. Así es que, antes que nada, quiero ser muy sensible en este tema, porque para algunas personas aquí, este tema es un tema que puede ser bien, bien personal. Ya sea que hayan vivido uno personalmente, o un ser querido haya vivido una experiencia, ya seas mujer u hombre, y en el caso del hombre sí, porque inclusive el hombre pudo haber propuesto hacer esto a un hijo. Y la realidad de la santidad de la vida es que abortar es un pecado, sin importar qué tan temprano haya sido el desarrollo del bebé. Es un pecado porque, como vimos, es quitarle la vida a una persona creada por Dios a su imagen con un propósito. Así es que, si has sido parte de practicar uno, con amor yo quiero que sepas que mi intención aquí no es juzgar a nadie, sino ayudarte a encontrar el perdón y paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a todos. Tienes que saber que Jesús sigue teniendo un propósito para ti donde puedas glorificarlo. Y que quiere que vayas a sus pies arrepentido o arrepentida en busca de perdón, en busca de restauración. Hace 2000 años, Él pagó en la cruz por ese pecado. Él vio tu pecado, lo asumió y recibió el castigo que merecías para saldar esa cuenta. Y está esperando a que te acerques a Él, a entregarle tu vida, arrepentido o arrepentida, para limpiarte y para que encuentres paz y que venga a ti para darte una vida que lo glorifique a Él. En Él puedes experimentar su perdón, su profundo perdón, y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento al aceptarlo como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho y quieres entregarle tu vida para hallar el perdón y la paz profunda que Él ofrece, Él está ahí. Y te invito a que nos busques
para ayudarte a dar ese paso. Ya sé que busques a mí, a Roland, al pastor Jonathan. Porque solo en Él hay perdón y en Él solamente hay paz. Y Él está esperándote con los brazos abiertos. Pero ¿y qué pasa si el bebé tiene alguna enfermedad congénita y queremos evitar que sufra? Es una pregunta muy, muy difícil de contestar, y más si uno personalmente no ha vivido esta situación. Porque es natural querer evitar que el bebé sufra. Nadie quisiera que su hijo sufra. Aunque de igual manera no me atrevo a juzgar a nadie en este momento los pensamientos y las decisiones que puedas estar evaluando. Porque qué difícil ha de ser recibir una noticia así. Pero tenemos que recordar que este mundo ha sido impactado por el pecado. Nuestros cuerpos no son perfectos. Nuestros cuerpos se van a enfermar. Nuestros cuerpos un día se van a morir. Y si Dios ha permitido una enfermedad o una condición a tan temprana etapa, es porque Él puede ser glorificado a través de esa personita a la que le ha dado vida y a través también de sus padres. El Evangelio de Juan, capítulo 9, nos narra esto. Narra que Jesús vio a un hombre adulto que era ciego de nacimiento, mendigando para recaudar sustento. Y sus discípulos le preguntaron por qué había nacido así, que si fue por pecados propios o pecados de los padres. Y Jesús les contestó en Juan 9:3: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Eso es glorificarlo. Y entonces dice la palabra y ese pasaje que Jesús se acercó, tomó tierra, hizo lodo con saliva, lo puso en sus ojos, lo envió a lavarse a un estanque. El hombre obedeció y pudo ver. Y sirvió de testimonio entre la clase religiosa que se negaba a creer que Jesús era el Mesías. Pero más adelante, inclusive, este hombre, después de haber nacido ciego, de haber tenido una infancia seguramente muy difícil, haber tenido que estar mendigando para sobrevivir, y en la que seguramente sus padres también tuvieron que hacer grandes sacrificios para cuidar de él, este hombre reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, le entregó su vida postrándose para adorarlo. Y Dios fue glorificado en esta forma y sigue siendo glorificado incluso después de 2000 años. Cuando estamos leyendo o repasando este testimonio. Porque Dios tenía un propósito para su vida. Y Él tiene un propósito para toda persona a quien Él le da vida. Y en estas circunstancias podemos recordar también Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y en estas situaciones tan difíciles, como la de un bebito con alguna condición, Dios puede disponer de eso para el bien de quienes lo aman. Pero también puede haber una situación donde hubo un gran trauma, donde pudo haber habido abuso sexual. Y el dolor o el trauma es muy grande. O sea, son heridas brutales. Yo no puedo juzgar cómo reacciona una persona en medio de esto, porque ni puedo ni imaginarme el dolor. Pero sé que en medio de ese dolor, por lo que Dios dice, Dios puede disponer de esa situación para el bien de quienes lo aman. Porque Él, por otro lado, pone en el corazón de ciertas familias el deseo de adoptar al bebé como suyo. Ya sea porque Dios ha dispuesto en estas familias que no tengan hijos, o porque los llama a cuidar de bebés cuyas familias están pasando por momentos muy difíciles. Existe la posibilidad de respetar la santidad del bebé y permitirle a esta persona creada por Dios cumplir con el propósito de glorificarlo creciendo en otra familia. Y la mamá también de cumplir con el propósito de glorificarlo a Él con su testimonio de defender la vida del bebé a pesar del dolor por el cual pueda estar pasando. La vida es sagrada, es santa, inconmensurablemente valiosa para Dios. Por lo tanto, es digna de honor y protección.
Y hay muchas áreas donde Dios nos llama a defender a los que no tienen voz, y a los pobres y a los necesitados. Dios nos llama a hacer luz y a proteger y honrar toda vida humana. Y como iglesia estamos llamados a hacerlo. En Forest Hill nos hemos asociado con organizaciones cristianas dedicadas a defender y cuidar a los más vulnerables. Y las apoyamos con 20% de nuestras ofrendas van para aportar a estas organizaciones, que finalmente todos estamos involucrados en esto cuando estamos ofrendando, cuando ofrendamos sacrificialmente. Y son las instituciones que van a ver ahorita en pantalla. Estas organizaciones las pueden encontrar en el website de forestfield.org. Defienden la santidad de la vida, dando apoyo a madres embarazadas, ayudando en procesos de adopción y ayudando a familias que se sientan a ser llamadas padres sustitutos, los foster parents, apoyando a familias que están pasando por crisis y que no están en condición de velar por el bienestar de los hijos, ¿no? Además, como iglesia, nuestro liderazgo como iglesia ha destinado $70,000 de las ofrendas para familias en Forest Hill que se sientan llamadas a adoptar, pero que financieramente no están en condiciones de afrontar los gastos que una adopción requiere. Estamos dispuestos como iglesia a inclusive apoyar gente que diga, yo tengo, ¿no?, este llamado a adoptar. Y para eso va a haber una junta informativa con un centro que se llama Lifeline Adoption Services el domingo octubre 13 a las 11 de la mañana en el campus South Park. Si necesitan más información, después pueden buscarnos y les damos con mucho más información. Pero todos somos hechos a la imagen de Dios y todos somos dignos de honor y protección. Así es que pidámosle a Dios que este concepto, esta realidad de la santidad de la vida entre a nuestra mente, transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón y nos actuar en fe, defendiendo el derecho de los que no tienen voz. ¿Les parece?